Ya, entonces dice, exprese la transformada inversa de Laplace de f de s igual a e elevado a menos 2s por 1 sobre s más 1 al cubo por s sobre s cuadrado más 2s más 2. Como una convolución. Ya, esto es la primera cosa importante que hay que notar, que nos piden calcular la transformada inversa, pero como una convolución. Entonces vamos a recordar acá lo que le acabo, bueno, aquí está escrito, ¿cierto? Esto igual lo saqué del apunte que está en el aula. Que la transformada inversa de la multiplicación de dos transformadas de Laplace es la convolución de cada una de las funciones que le está sacando transformación, que es básicamente la propiedad al revés de este teorema que está acá, el teorema 6.4 que está en el apunte del aula. Es solamente sacar la transformada inversa a lo que está acá. Ya, entonces, tenemos que identificar qué función va a ser nuestra transformada de f y qué función va a ser nuestra transformada de g. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es lograr encontrar f y g y hacerles convolución. Ya, entonces, en este caso, a esta transformada de f de s yo le voy a poner h de s. Y a esta transformada de g de s le voy a poner una g de s. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a definir esta h de s según lo que me aparece en esta parte de arriba. Pues, supuestamente yo necesito la transformada inversa de esta f de s, entonces necesito esta f de s como una multiplicación de dos transformadas de Laplace. Entonces a la h le voy a poner que sea la e elevado a menos 2s sobre s más 1 al cubo. Y la g la voy a poner como lo que me sobra, que sería s por s cuadrado más 2s más 2. Y ahora mi objetivo es calcular la transformada inversa de estas dos funciones de acá, para obtener f y para obtener g. Ya, entonces, de partida cuando ustedes tienen una exponencial, para sacar la inversa de una transformada de Laplace, al tiro tienen que pensar en un segundo teorema de traslación. ¿Sí? TT, teorema de traslación. Entonces, implícitamente aquí cuando yo calcule la transformada inversa voy a tener un segundo teorema de traslación. Entonces, lo que me conviene es primero calcular la transformada inversa de esto sin la exponencial. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s más 1 a la 3. Esto va a ser igual a e elevado a menos t por t cuadrado medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente esta es la transformada de 1 partido en la transformada inversa de 1 partido en s a la 3, que esto es t cuadrado medios, y está trasladada una unidad hacia o sea, una unidad, ¿cierto? Hacia la izquierda, eso quería decir. Entonces de ahí aparece la exponencial. Ya, pues entonces una vez que tenemos esto, de aquí podemos concluir que la transformada inversa de h de s, según el segundo teorema de traslación, que esto va a ser f de t, ¿o no? Sí, según lo que habíamos puesto acá. Bueno, esto va a ser h sub 2 por esta que está acá, pero trasladada a dos unidades. Pues. No sé si me van a seguir con lo que voy a escribir. Sería e elevado a menos t menos 2 por t menos 2 al cuadrado medios. ¿Se entiende eso? No sé si tiene alguna duda sobre eso. Pregúntenme al tiro. Entonces con eso tenemos esa transformada. Y ahora vamos a ver cuánto vale la otra. En este caso lo que tenemos que hacer son fracciones parciales. Entonces yo ya les voy a escribir aquí cuánto dan las fracciones parciales de esto. Este vendría a ser s más 1 sobre s más 1 cuadrado más 1 menos 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1. Ya, entonces voy a pasar a otra hojita o... No, yo creo que cabe acá. Con esto podemos sacar que la transformada inversa de g de s, que iba a ser nuestra g pequeña de s, de t, perdón, esto va a ser igual a
e elevado a menos t, porque aquí claramente estoy corriendo una unidad en el s, por coseno de t menos seno de t. ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo cuánto vale g, tengo cuánto vale f. Lo único que me falta es escribir esto como la convolución de f y de g. Ya, pues vamos a pasar a otra hojita. Esto implica que la transformada inversa de f de s en t va a ser igual a f convolucionado con g de t. Y ojo que la convolución, aquí tenemos cómo se escribe, es una integral, donde una variable la voy a tener que, o sea, una función la voy a tener que evaluar en t menos u y la otra en g de u. Entonces ahí tengo que ver cuál me conviene escribirla como t menos u para que me quede más sencillo. En este caso, yo elegí escribir la g como t menos u, para que me quede un poquito más sencillo, porque aquí aparece una g. Entonces, esta convolución que está acá me quedaría como la integral de 0 a t de h de u menos 2, y aquí en vez de escribir solamente el h2 abajo, como lo escribo generalmente, le puse el u menos 2 porque el argumento cambia, pues pasa de ser t a ser u. Entonces por eso lo escribí. Y yo como fue lo voy a escribir de nuevo. Entonces por e elevado a menos u menos 2 por u menos 2 al cuadrado medios, y esta vendría a ser la f, ¿cierto? F evaluada en 1. Por e elevado a menos t menos u, que esta ya vendría a ser la g. Coseno de t menos u menos seno de t menos u. Y eso sería la respuesta. Como ahí decían escribir como una convolución, yo creo que quizás hasta acá ya era suficiente con encontrar g y f, pero igual mejor dejarlo escrito como una integral. Y entonces el 2 dice, mediante la transformada de Laplace resuelva la ecuación. No aparece una EDO que aparece súper china, porque ahí aparece un argumento como una integral y además una función definida por tramo. Ya, sujeta a la condición inicial y de 0 igual a 1. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la transformada de Laplace de esta parte derecha de la EDO, para ver qué nos resulta. Cuando ustedes tengan una función definida por tramos, algo importante que tienen que asumir es, cuando van a usar Laplace, perdón, y están resolviendo una EDO y una función por tramo, algo importante que tienen que tener en consideración es que la variable siempre va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace está calculada para variables de t mayores a 0, porque es una integral entre 0 e infinito. Entonces, aquí, por ejemplo, este intervalo, mira, de partida aquí hay un error porque aparece un t, o sea, un x y debería ser un t. Entonces aquí a este intervalo le vamos a sumar que sea mayor a 0. ¿Para qué? Para que podamos escribir esta función definida por tramos como una suma de funciones Heaviside. ¿Ok? Ya, entonces vamos a decir que f de t va a ser esta función definida por tramos. Entonces va a ser t si el t está entre 0 y 1, 2 menos t si es que el t está entre 1 y 2, aquí este intervalo no debería haberlo tomado, y 0 si es que el t es mayor a 2. Aquí también le faltaba un t. Ya, entonces, esto que tenemos acá escrito, ustedes lo pueden escribir como t por, aquí vamos a tener una suma de Heaviside que me van a representar este intervalo que está acá, ¿ok? Entonces tomen atención. Va a ser la Heaviside trasladada por la unidad de abajo menos la Heaviside trasladada por la unidad de arriba. ¿Cómo queda eso? La Heaviside en 0 es solamente la Heaviside, menos la Heaviside en 1. Y ojo que aquí yo no les pongo que están evaluadas en T, pero están evaluadas en T. Y a esto le tengo que sumar lo del segundo tramo, que vendría a ser 2 menos T, lo voy a escribir entre paréntesis, por de nuevo una resta de Heaviside que sería la del primer tramo, o sea H1, menos H2, la del segundo tramo. Bueno, y esta ya no se incluye porque como es 0, da lo mismo. Esa condición del 0 va incluida en este intervalo de acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora cómo se escribe, cómo se pasa de estos intervalos a la Heaviside?
Ya, bacán. Entonces, ahora lo que hay que hacer es intentar despejar estas ecuaciones agrupando las Heaviside, de manera de que esto me quede algo del tipo f sub 1 h sub 1 más un f, o mejor dicho, una g, ¿cierto? Porque puede ser otra función, g2 h2. Y por si acaso estas son las traslaciones, pues entonces esto es lo mismo que f de t menos 1, h de t menos 1, y esto es lo mismo que un g de t menos 2, ahí, h de t menos 2, ¿ok? ¿Por qué quiero yo llegar a eso? Porque a esta función yo le quiero sacar la transformada de Laplace. Entonces, como les voy a devolver a ver que veamos el segundo teorema de traslación. El segundo teorema de traslación me habla de que tanto la Heaviside como la función están trasladadas. Entonces necesito llegar a una función que esté trasladada en el mismo índice que la Heaviside. Y eso siempre va a pasar, porque si construyeron bien esta igualdad acá, de pasar de la definición por tramos a una definición de suma Heaviside, siempre van a llegar a algo que van a poder escribir de esta forma, o al menos armarlo. Entonces aquí queda algo súper sencillo, porque este lo puedo escribir como el t por h, que ya está escrito correctamente. Aquí este h menos h1 se suma con este que tenemos acá y me va a quedar menos 2 veces t menos 1 por h1. Y aquí por último me quedaría más t menos 2 por h2. Ahí eso es un cálculo bien sencillito. Ahí ¿está bien escrito? Sí. Y si se fijan aquí ya estamos listos, porque esta es todas estas son las funciones t, pero trasladadas a 0 unidades, 1 unidad y 2 unidades. Entonces ya estamos listos para poder calcular la transformada de Laplace de esta f. Entonces vamos a pasar a otra hojita para que escribamos cuánto vale eso. Entonces la transformada de Laplace de la f de t va a ser igual a la transformada de Laplace de t menos 2 veces la transformada de Laplace de t menos 1 por h1 más la transformada de Laplace de t menos 2 por h2. Y hay una cosa. Aquí yo debería haber escrito como en estricto rigor de t por h. ¿Qué pasa? Que la transformada de Laplace está definida para los t mayores o iguales a 0. Entonces no es necesario poner el h porque no afecta en nada a la transformada de Laplace. Porque ya toma el valor 1 en todo el cálculo de transformada. Entonces, para que no se enrede, solamente se le pone el t. Ya. Entonces, esto ustedes si lo saben calcular, este vendría a ser 1 sobre s cuadrado. Este es menos 2 elevado a 2 menos 2s. No, perdón, menos s, porque es la Heaviside de 1, sobre el s cuadrado. Y este se queda 2 más elevado a menos 2s sobre el s cuadrado. Ya, bueno, y aquí lo podemos escribir todo arriba, menos 2 elevado a menos s más elevado a menos 2s sobre s cuadrado. Ya, y ahora sí podemos avanzar y pasar a la EDO. La EDO que teníamos era y' más 2 veces i, más, y esta cuestión que aparece acá. Ya, entonces yo creo que mejor primero tratemos con este término de acá para que veamos cuál es su transformada de Laplace, porque ya sabemos cuál es la transformada de Laplace de la derivada. Entonces veamos cuánto es esto. Entonces, antes de pasar a la EDO, vamos a intentar calcular la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta 1 de i de t menos u de u. Tenemos dos opciones: ocupar la transformada de Laplace de la integral o de una convolución. Tienen que darse cuenta que cuando les aparezca una función con un argumento t menos u, sí o sí hay una convolución. Entonces acá nos conviene ocupar la convolución. Entonces vamos a ver qué funciones están haciendo la convolución para generar esta integral de acá. En este caso, se fijan, el i está siendo trasladado unidades, ¿cierto? Pero aquí yo no tengo ninguna otra función multiplicando. ¿Qué significa eso? Que es una función constante, o sea, la 1. Esta es la convolución de la función 1, que es una constante, por i de t. Y entonces esto va a ser la transformada de Laplace de la constante 1
por la transformada de Laplace de I. ¿Ven? Y era como súper sencillo y se veía como complicado esta transformada de Laplace de la integral. Alguien preguntó en el chat por qué convenía en este caso usar convolución. Mira, lo que pasa es que aquí en este torpedo que tenemos, cuando nosotros calculamos la transformada de la integral, lo hacemos usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Y dónde se usa el teorema fundamental del cálculo? En este hecho, de que la derivada de esto que tenemos acá de la integral es la f de t, que es el argumento de la integral. En este caso de acá, si nos devolvemos, uy, me pasé. El teorema fundamental del cálculo no se puede llegar y aplicar así nomás. ¿Por qué? Porque yo tengo un t como argumento cuando integro. Entonces ya si yo derivo esto en función de t, no me queda simplemente un i de t. Y además se puede notar que es como una convolución porque tengo un t menos u en el argumento de la función. Entonces por esas dos cosas es porque se ocupa la convolución y no lo de la integral. Y como dice el Rodrigo, igual, porque se puede encontrar la convolución al tiro. Ya, entonces en este caso yo a este transformada de i le voy a poner bueno, la transformada de una constante es... ¿1 sobre S? Sí, sí. 1 sobre s, y a este transformada de la i le puse... Es que me perdí en mi hojita, porque estaba haciéndolo como así como me acordaba, y me perdí en qué parte de mi hoja estaba escribiendo. Ya, y a la transformada de L de I le voy a poner f de s, ¿ya? Aunque la podría dejar como L de I, no sé, que era costumbre. Ya, entonces ahora sí vamos a pasar a la EDO. Ya, entonces con la EDO nos quedaría que la transformada de Laplace de la derivada más 2 veces la transformada de Laplace de la función. Sí, de hecho lo voy a dejar como L nomás, porque ¿para qué le voy a poner F? Sí, ya lo estoy agregando. Más la transformada de Laplace de la integral, que es lo que acabamos de calcular, 1 sobre S, la transformada de Laplace de S, de I. Ya. Esto va a ser igual a la transformada de Laplace de la función por tramos, que es lo que calculamos aquí arriba. O sea, 1 menos 2 e elevado a menos s más e elevado a menos 2s sobre s cuadrado. Y entonces ustedes saben que la transformada de la derivada es s por f de s, va, perdón, por la transformada de la función y menos la función y evaluada en 0. Pero ese dato no nos daban y era 1. Entonces esto me queda eso, más 2 veces la transformada de i, más 1 partido de s, la transformada de i. Y bueno, voy a escribir todo de nuevo y después en la hojita siguiente despejamos esto y calculamos la inversa. Entonces ahora que tenemos toda la transformada, factorizamos, pasamos dividiendo, multiplicando, y con eso deberían llegar a que la transformada de i va a ser igual a s sobre s más 1 cuadrado, más 1 sobre s más 1 cuadrado por s, menos 2 elevado a menos s sobre s más 1 al cuadrado por s, más elevado a menos 2s, s por s más 1 al cuadrado. Ya, y a esta expresión le vamos a querer sacar la transformada inversa para saber cuánto vale i. Si se fijan, el argumento que está aquí abajo es el mismo en estas tres funciones, lo único que cambia es la traslación, ¿cierto? Aquí no está trasladado y aquí sí está trasladado. Segundo teorema de traslación. Entonces bastaría con que calculemos uno de estos y después solamente sería multiplicar por distintas Heaviside. Entonces vamos a calcular este primero y después este, y ya los otros van a ser consecuencia. Entonces primero, la transformada inversa de s sobre s más 1 al cuadrado. Aquí sería lo mismo que sacar la transformada inversa de s más 1 sobre s más 1 al cuadrado,
menos 1 sobre S más 1, ¿cierto? Ahí solamente sume 0. Aquí se simplifican este S más 1, el 2. ¿Y qué me queda? Que esta es la transformada de la exponencial. Menos t fue la transformada de la exponencial. Ya. Pasemos a la segunda. Esta es un poquito más complicada porque es la transformada de 1 partido en s por la transformada de 1 partido en s más 1 al cuadrado. ¿Por qué lo escribo así? Porque estamos sacando la transformada inversa. Entonces, como es la transformada inversa y hay una multiplicación de dos transformadas conocidas, entonces yo puedo usar la convolución. Entonces, la transformada inversa de esta multiplicación de dos transformadas es lo mismo que la convolución de la transformada inversa de cada una de estas funciones que están acá. Entonces, ya sabemos que la de 1 partido s es simplemente la función t. Entonces, va a ser la convolución de la función t con la transformada inversa de esto que está acá, que es t por e elevado a menos t, que es la que acabamos de calcular igual. Entonces, ¿cómo se escribe la convolución de estas dos funciones? Es la integral, perdón, no hay que ver esta t acá, pues esta era 1, ¿cierto? La constante, porque Sí. la inversa, gracias. Ya, entonces, ¿cómo se escribe la convolución de estas dos? Eh, Obviamente aquí la que me conviene trasladar es esta, porque como es constante me va a quedar igual. Entonces esta va a ser la que vamos a trasladar, imaginariamente porque no hay que hacer nada. Y esta la vamos a dejar tal cual, pues entonces esto me va a dar b por e elevado a menos b, de b. Y si ustedes integran eso, les debería dejar llegar a e elevado a t menos t por e elevado a menos t. Bueno, y como les dije recién, una vez que ya tienen estas dos son muy sencillas porque es simplemente hacer la traslación de esta que ya calculamos. Entonces, la transformada inversa de 2 de elevado a menos s, ¿cierto? Sí. S por s más 1 cuadrado va a ser la Heaviside 1 de t por... Y aquí tienen que tener cuidado porque no es solamente multiplicar por la Heaviside como les dije recién, sino que también esta transformada de acá hay que correrla en una unidad, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos que esta de acá va a ser una f de t. Entonces, esta va a ser f de t menos 1. Esto va a ser h de t-1, lo voy a escribir así, aunque es lo mismo que h1 de t, por esto evaluado en t-1. Entonces me quedaría según lo que tengo acá, es 1 menos e elevado a menos t-1 por t, ¿sí? Porque ahí cambia a ser un t-1 y se simplifican algunos argumentos, ¿sí? Solo evaluar entonces en la que calculamos antes, pero en t-1. Solo Claro, eso. Y desarrollarlo para que quede en esa forma. claro. Y además Ya. multiplicar por la Heaviside Por de la t-1. Heaviside. Ya. Ya, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el 2, ¿ya? Para ver cómo queda. Esta traslación es con el menos 2, entonces ya no sería correr una unidad, sino dos unidades. Entonces me queda e elevado a menos 2s, s más 1 cuadrado. Esta va a ser la Heaviside 2 de t por el f evaluado en t menos 2. Y esto vendría a ser Heaviside de t menos 2 por, y a mí lo que me da es 1 menos e elevado a menos t menos 2 por t menos 1. ¿Sí? Ya, entonces sigamos con la EDO. Voy a hacer un pequeño recuerdo. Habíamos despejado la EDO, ¿cierto? Y habíamos llegado a que la transformada de la I va a ser toda esta chaclonera acá, y ya calculamos la transformada de cada una de estas funciones. Entonces, o sea, la inversa de cada una de estas funciones. Entonces, finalmente la I sería la suma de todas estas transformadas inversas que acabamos de escribir, que va a ser la que voy a escribir ahora. Por lo tanto, la I de t va a ser igual a 1 menos 2t elevado a menos t, menos 2, 1 menos e elevado a menos t menos 1, por t. Nada que ver ese paréntesis que puse ahí. Esto por la h de t menos 1 más 1 menos e elevado a
menos t menos 2 por t menos 1 y todo esto por la Heaviside de 2. No sé si tienen alguna duda para devolverme y explicarlo de nuevo. Ya. En general les van a aparecer las Heaviside siempre que hay una función así definida por tramos. Ay, O siempre sea, que tengamos algo por tramo es muy probable que tengamos que expresar la solución con Heaviside. es que como te aparece la Heaviside cuando estás ahí escribiendo esta función, mira, esta función la pasas a escribir como una suma de Heaviside. Entonces cuando le aplicáis la transforma de Laplace, después te devolví y vaya a llegar a una Heaviside de nuevo, ¿cachai? Cuando sacas la inversa. Ay, Por eso aparece de claro. nuevo. Ya, entonces vamos a tomar un break. La pregunta 3 dice, resuelve la siguiente ecuación. Y aquí aparece una Edo, uy, que se ve como súper china. Que aparece una integral. Y adentro de la integral tenemos la derivada de la función. Y bueno, esto ya no es tan chino, es más fácil de calcular transformada de Laplace. Entonces, claro está que primero vamos a partir por intentar calcular la transformada de Laplace de esta expresión que está acá, a la izquierda. Y entonces, como les decía al principio, cuando ustedes quieran calcular la transformada de Laplace de una integral, van a tener dos opciones. Usar la fórmula que teníamos de la calculada de la función o escribir la integral como una convolución. En este caso no se ve tan fácil, yo no lo vi tan fácil, pero esto de acá sí es una convolución. Y si se fijan, esta de acá va a ser la convolución de la función e elevado a menos 2t con la función t por i' de t. ¿Sí? No sé si lo ven, porque aquí en vez de tener como un b en el argumento de la convolución, que es lo que generalmente se usa, hay un x. Entonces aquí tenemos la función de la derecha evaluada en x en vez del t, y aquí la función de la izquierda que es e elevado a menos 2t evaluada en t menos x, que es como el t menos b. O sea, ahí está escrita la convolución, como una integral. Ya, entonces, volviendo a la Edo, aplicándole Laplace, vamos a tener que la transformada de Laplace de la convolución de e elevado a menos 2t con t por i' de t va a ser igual a la transformada de Laplace de toda esta choclonera que aparece a la derecha. E elevado a menos 2t sobre 5 más un medio por 2 seno de t menos coseno de t. Era un quinto. Sí, muchas gracias. Ya, entonces, en este caso, la transformada de Laplace de la convolución es la multiplicación de cada una de la transformada de Laplace. La de la exponencial ya sabemos cuánto es. Es 1 partido en s más 2, en este caso, porque está movida a 2 unidades. Y esto sería multiplicado por la transformada de Laplace de t por i' de t. Aquí nosotros tenemos, ¿cómo se puede decir? Herramientas para poder calcular cuánto vale esta transformada de Laplace, porque sabemos cuánto es la transformada de t por una función y cuál es la transformada de Laplace de la derivada. Pero en este caso vamos a dejarla así expresada para ver a qué podemos llegar, ¿ya? Porque si se fijan, la parte de la derecha no depende nada de i. Entonces puede llegar a ser más sencillo no dejar esto expresado como sin la derivada, sino que así por el momento y ver a qué llegamos en la parte derecha primero. Ya, entonces la parte derecha, esta transformada de Laplace que tenemos acá vendría a ser menos s, estoy calculando la del seno primero. No, mentira, la de la exponencial. No, sí, la del seno. Escribí todo desordenado. Entonces, quintos por s cuadrado más 1 más 2 quintos s cuadrado más 1. Les metí. Esta era la del coseno, sí, porque aparece el menos. Con razón me causaba curiosidad que hubiera un menos. Y ahora sí la de la exponencial, que vendría a ser 1 un quinto por s más 2. Están desordenadas, ¿sí? Esta es de acá, esta es de acá y esta es de allá. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Pasar este multiplicando
y ver cuánto nos queda la transformada de Laplace de esto que tenemos acá. Entonces, voy a pasar a otra hojita, porque no quiero que quede como ahí apretadito. Si que ustedes hacen los cálculos y las factorizaciones y simplificaciones, deberían llegar a que la transformada de este producto que tenemos acá va a ser 1 sobre s cuadrado más 1, que es súper sencillo. Y algo interesante es que esta transformada, nosotros sabemos la transformada de qué función es, pues, es la del seno. Entonces, lo que podemos hacer, y aquí me voy a tener que devolver al inicio. Ah, no, espérense, se lo había escrito acá. Sí, acá está. Es ocupar este teorema que aparece acá, que también lo saqué del apunte. Voy a borrar la que aparece acá. Que dice que si dos funciones son simultáneamente continuas y su transformada de Laplace son iguales, entonces van a ser iguales. Ya, entonces, en este caso asumimos eso que se cumple y vamos a tener que t por i' de t va a ser igual al seno de t. Y de aquí se puede concluir, ocupando la condición inicial de que el i de 0 va a ser igual a pi medios, que el i de t va a ser igual a la integral entre 0 y t del seno de u sobre u de u. Ya, y ojo que esto puede parecer como, no sé, muy sacado de la manga y raro porque la solución es una integral. Pero en verdad no hay otra solución mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo intenté escribir esto según las fórmulas que teníamos. Entonces, podríamos pasar el t i' de t como menos la derivada. Aquí estamos ocupando la regla de la multiplicación de t por una transformada. La transformada de Laplace de la derivada de t. Esto vendría a ser menos la derivada de s por la transformada de Laplace de la función. Ya, y esto es menos la transformada de Laplace de la función. Uy, me quedó re fea esa L. Menos s por la derivada de la transformada de la función. Entonces ya como que estamos enredando mucho más el problema. Y si se fijan, esto iba a ser igual a 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces aquí ustedes podrían resolver esto como si fuera una EDO. Yo no lo hice porque encontré que iba a ser un poco complicado porque creo que aquí hay que ocupar como variación de parámetros, no sé qué más. Pero sé que se llega a la misma solución que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué el L de t y' vale eso? O sea, esta parte de acá, lo que pasa es que nosotros llegábamos a esta ecuación cuando derivábamos la EDO. Y si tú pasas multiplicando este s más 2 y vas simplificando términos y todo, deberías llegar a esta expresión que está acá. Ya, bacán. En general, si es que ustedes ven que les aparece algo que es conocido, como esta parte de acá, entonces les conviene escribirlo como la transformada de Laplace y igualar los argumentos. Todo depende de lo que les aparezca cuando apliquen Laplace a la EDO. Ya, entonces vamos a pasar a la 4 y con eso ya terminamos. La 4 dice, una masa se encuentra unida a un resorte. La masa se deja a 1 metro de la posición de equilibrio y se suelta. Pasados pi segundos, un martillo golpea la masa. Supongo que el sistema masa-resorte está gobernado por la ecuación, y aquí aparece una de 2, donde aparece la delta de Dirac. Entonces ahora vamos a ocupar la delta de Dirac y todo lo que aparecía como al principio del resumen que les puse. Aquí me dan las condiciones inicial, x de 0 va a ser igual a 1 y la primera derivada de x en 0 igual a 0. Determinen la ecuación que determina la posición de la masa en todo instante. O sea, hay que encontrar cuánto vale x, o una expresión de x. Y entonces claramente lo que tenemos que hacer es resolver la EDO. Y para eso vamos a ir calculando cada una de las transformadas de Laplace de los elementos de esta función. Entonces, partamos por la transformada de Laplace de la segunda derivada de x, que por las ecuaciones que nosotros tenemos, esto va a ser s cuadrado por f de s, le puse yo, que esto es lo mismo que la transformada de Laplace de x, el nombre que le estoy poniendo, menos s, porque la condición inicial es que el x en 0 va a ser igual a menos 1, y la derivada de x en 0 es igual a 0.
Ya, entonces, teniendo eso, ahora vamos a ver cuánto vale la transformada de la delta de Dirac. Esto por fórmula de t menos pi, esto es igual a e elevado a menos pi s. ¿Sí? Y como les decía, generalmente yo he visto que cuando le aparece la delta de Dirac en una EDO siempre aparece solita, no aparece multiplicando a una función. Pero no sé, no le afirmo que siempre sea así. Ya, pues entonces volvamos a la EDO. Y como les dije, este es súper cortito. Vamos a tener que s cuadrado por f de s menos s más 9 por f de s va a ser igual a 3 por e elevado a menos pi s. Y despejando van a llegar a que f de s va a ser igual a s sobre s cuadrado más 9 más e elevado a menos pi s por 3 sobre s elevado a 3 más 9. Y aquí se ve clarito cuáles son las funciones. De aquí podemos concluir que el x de t, aquí aparece una Heaviside, ¿cierto? Y esta de acá era un coseno y esta un seno. Ya, entonces, recuerden que cuando uno saca la inversa, siempre la función también tiene que trasladarla en las mismas unidades que aparece la exponencial de la Heaviside, ¿ya? Eso no se les vaya a olvidar. Entonces, esta me queda tal cual como está, sería coseno de 3t. Y esta que va a ser la del seno de 3t, además tengo que correrla. Tengo que correrla cambiando el t por un t menos pi, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar coseno de 3t más seno de 3 t menos pi por el h de pi. Y con eso se concluye el ejercicio. ¿Alguna duda? Estuvo súper cortita la ayudantía. O no sé si tiene alguna duda para el certamen. Mira, al Drive le subí esto que estaba acá. Al principio. Lo subí casi tal cual como está acá. Ah, ya. Esta página, solamente que esto que está acá no lo escribí no estaba en el Drive. Y esta página, estos dos teoremas. Eso sí, yo lo saqué, pero lo copié y pegué. Son screenshots de lo que está en el aula, de la punta del aula. Que igual está súper completo, para que le echen un Ya. ojito. O sea, yo hice este resumen porque obviamente es como denso leer el apunte y toda la cuestión, entonces mejor como tener las fórmulas así para llegar y ocuparlas. Pero el apunte sí está súper completo. Ah, y aquí estaba la transformada de la delta y que no le había dicho. Y eso, si no hay más dudas, que les vaya muy bien en el certamen. Hagan harto de ejercicio, prepárense bien. Como siempre digo, mate 3 es hacer mucho ejercicio. Y eso, pues espero que tengamos otra identidad para volver a verlos.